Bueno, gente de bien, todo listo para el primer video del día. Vamos a hablar un poquito de Moy Llorons, que me parece un tipo bastante interesante, digno de estudio, manipulador. Yo creo que ya todos sabemos qué clase de personaje es. Lo mantienen en ESPN, en este programa, que es uno de los más vistos en la cadena de ESPN, La Liga al Día, porque todo el mundo sabe que es un personaje que le da mucho al piste a ciertos pajaritos por allí que le gusta este tipo de cosas y realmente dice cosas que termina contradiciendo, sí, un montón de situaciones realmente vergonzosas que por supuesto vamos a repasar, que repasamos ayer, por cierto, les dejé un video en el que por fin Rodri Fáez le puso en su sitio. Y hoy vamos a ver, porque también medianamente la ha puesto en su sitio, ha dicho unas cuantas mentiras, ha tirado el hate habitual a Vinicius, ha hecho un montón de cosas como normalmente suele hacer y creo que vamos a repasarlo aquí porque está interesante. En un día en el que, por cierto, Vinicius es tendencia en muchos lugares, sobre todo en España, por el hecho de hablar sobre el tema del racismo en España y bueno, no solicitar pero sí decir que había que cambiar muchas cosas, que los futbolistas tal vez no se iban a sentir cómodos en el Mundial. Voy a hablar de eso en mi otro canal. Para los que me siguen en ambos, voy a hablar un poquito de eso más tarde. Así que bueno, vamos a arrancar porque no me quiero enredar mucho. El clip dura aproximadamente 5 minutos y vamos a tratar de hacer que sea lo más dinámico posible y que podamos analizar un poco lo que se dice en la liga al día, entre otras cosas. Creo que La pregunta era que realmente el Madrid necesitaba a Mbappé, jugaba mejor sin Mbappé, que si llegó, no sé, Rodri Fáez contestó y aquí viene la respuesta de nuestro amiguete. después de 7 años el Madrid arrastrándose está obligado a ficharlo, más allá de que es uno de los mejores futbolistas del mundo. Una de las cosas que me parece curioso es que, por ejemplo, el Barça se arrastró por un montón de futbolistas, hasta por el puto Federico Chiesa. Es más, sin irnos lejos, el Barça se arrastró por Messi hace no tanto. En su último contrato, lo único que les dio a cambio fue una Copa del Rey. Para que se hagan una idea de los manipuladores y los chistosos es que son sencillamente entrañables. Pero continuemos. Es cierto que se le ve, es cierto que yo estoy convencido de que se va a hinchar a marcar goles en el Madrid. Lo llevo diciendo desde el primer día, porque creo que es un jugador con una pegada tremenda y es un futbolista que sabe generarse él mismo opciones de gol dentro del área. Lo que yo estaría preocupado es con la convivencia que tiene con los muchos balones de oro potenciales que tiene el Real Madrid. Mira cómo él añade esto y bueno, está bastante preocupado por cómo va a ser la relación entre los futbolistas que hay actualmente en el Madrid y el recién llegado que evidentemente es Kylian Mbappé. Como si realmente estaría preocupado por eso. Y mira cómo lo dice en tono sarcástico de esos muchos potenciales balones de oro que tiene el Real Madrid. Es que están sufriendo como nunca el hecho de que Florentino Pérez les haya montado una plantilla absolutamente histórica. Los tiene bailando de una manera impresionante y lo que están rabiando para mí es algo sin precedentes. Incluso dicen esto para intentar hacerse sentir ellos mismos un poco mejor, pero realmente es que ellos saben que están hundidos por donde quiera que se mire. Es decir, porque ya vimos la reacción de Rodrigo el otro día cuando un medio de comunicación en España, en una portada, no solo lo obvia, sino que además lo corta. Y mira que utilizan los argumentos de lo que pasó con Rodrigo. Por eso a mí me pareció en su momento bastante delicado lo que hizo Rodrigo. No solamente esto último, sino lo que pasó también en la semana previa a la final de la Champions League. Yo dije, esto es delicado porque esto le da pie a nuestros amigos mentirosos y manipuladores de tergiversar absolutamente cualquier información, de hacer ver o entender que el Real Madrid es un polvorín, como vimos en un artículo en el diario Sport, etcétera, etcétera. Por eso me pareció tan ridículo y tan grave. Entonces, supones que nosotros debemos guiarnos por lo que diga el puto diario Marca, que todos sabemos que a quién obedece este periódico. Es que me parece increíble. A Rodrigo. Sí, pero es que estamos hablando de Mbappé, no de Rodrigo. Estoy diciendo porque como el Madrid tiene potencialmente tantos balones de oro. Mira que dice que estamos hablando de Mbappé, no sobre Rodrigo. Ojo, porque no le gusta que le digan eso y es verdad, le están preguntando por Mbappé y se desvía de una manera increíble solamente para tirar esa pullita absolutamente lamentable. Tengan en cuenta esto porque ya van a ver. A lo mejor potencial ahí. No, pues te digo, es que tú te pones a la defensiva enseguida, chaval.
No, te pongo la defensiva, no, es que lo dices de tono irónico, al igual que ya soltaste lo de que el Madrid iba 7 años arrastrándose por Mbappé, como si el Barça no hubiera estado años también ahí detrás de Mbappé. Barça aquí en medio? ¿Quién está hablando del Barça? No, Mira todo es que se contradice en cuestión de segundos, que ahora sale con quién está hablando del Barça, es que debería ser un poco más sensato a la hora de explicar algunas cosas, por ejemplo, está bien, y yo entiendo que el Madrid hizo el ridículo muchas veces con el tema de Kylian Mbappé. En mi otro canal, sobre todo, lo dije muchísimas veces y hubo gente que me criticó por decirlo, pero es una realidad. Pero es que, ¿cómo puedes criticar a tu vecino porque tiene un carro modelo 2015 y estando en el 2024 cuando tú andas en bus, caminando, etcétera, etcétera? Es lo que me parece sencillamente increíble. Continuamos. Lo digo porque como tú estás defendiendo siempre la postura del Barça, pues yo también te la recuerdo. Tú defiendes la postura de tu Madrid, sí, ya lo sé, pero aquí el Barça es como tú dices. Yo defiendo la postura de Rodrigo Fáez. Ahora te canto. No es amor, es una obsesión. Lo mismo te pasé. No, obsesión es la que tienes tú, que vuelves a volver otra vez con lo de que el Madrid lleva 7 años. Es el nuevo Arda Güler o Ardita Güler, ¿no? De esta temporada. ¿Cuándo intentó empezar? ¿Cuándo fue la primera vez que el Madrid intentó fichar a Mbappé? Bueno, pues hace unos años, no, ¿qué año? Deberías saberlo como periodista que eres. Hace 7 años. Hace 7 años. ¿Cuánto tiempo? El Barça no estuvo detrás de Mbappé tampoco. ¿Quién está hablando del Barça aquí? Céntrate en el Real Madrid. Bueno, te lo estoy diciendo porque tú eres el corresponsal de ESPN del Barça. Sí. Céntrate. Es que dices, no, se ha arrastrado. No, el Madrid luchó por ese fichaje. Escúchame, chico. No, chico, no, Rodrigo. Me llamo Rodrigo. ¿Cuánto tiempo llevó ¿Cuándo empezó el Real Madrid a buscar a Kylian Mbappé? 7 años, ya te lo digo. 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. 7 años. 7 años arrastrándose, porque se ha encontrado. Y dale con lo de sí, no, porque escúchame una cosa. Yo te recuerdo que tus fanboys, que luego te ven en el Bernabéu y te piden tantas fotos, estos, el año pasado, a estas alturas, silbaban y abucheaban a Kylian Mbappé y le decían de todo. Y hemos visto camisetas atrás con el dorsal número 9. Ojo al bofetadón histórico que le da Rodri Fáez aquí. En vez de Mbappé, te recuerdo que hace semana y media a un jugador del Atlético de Bilbao llamado Nico Williams se le quitó por la cortina de humo de un tal Joan Laporta en Montjuic, que es más grave todavía. Céntrate, le dice, pero es que es totalmente cierto. Estamos hablando de que está criticando algo que para mí gestionó mal el Real Madrid, sobre todo a nivel comunicacional, cuando no tenía todo controlado, o aparentemente. Pero el Barça hizo un ridículo peor y hace no tanto. Estamos hablando de que lo que él está criticando hizo el Barça, pitaron a Nico Williams en Montjuic, cuando Nico Williams prácticamente no tuvo ningún gesto en ningún momento con el Barça y prácticamente en ningún momento dijo me quiero ir al Barça. Se dio cuenta de que el Barça no podía pagarle, no podía inscribirlo y sencillamente no podía pagar el traspaso, la cláusula de rescisión. Y decidió tranquilo quedarse allá en su ciudad, en su pueblo, en donde quieran llamarlo, tranquilo con su familia, disfrutando de un gran club como es el Athletic Club de Bilbao. Por eso me parece tan importante recordarles a estos sinvergüenzas siempre que han hecho el ridículo de manera espantosa con el tema de Nico Williams y que evidentemente eso no se lo van a poder sacar de encima. Y créanme, el Barça va a vender el mismo invierno, se van a acordar de mí. Si logran entrar en la regla del 1-1, que está por verse también, van a estar otra vez con el tema de Nico Williams. Y si el invierno no pasa nada, que seguramente no, en verano siguiente va a ser exactamente lo mismo. Es que es un ridículo constante que esta gente está expuesta. Es increíble. Céntrate en céntrate en Mbappé. Me centro en darte en Mbappé. Un poco la réplica. Mira que dice, céntrate en Mbappé, pero el primero que empezó a distorsionar la respuesta, empezó a modificarla, a irse por las ramas, como se dice, fue él mismo empezando a hablar de Rodrigo, de los futuros balones de oro, de no sé qué, de no sé cuál. Es que es sencillamente maravilloso. Las cosas que dices de vez en cuando, porque estás ahí como un Twig en Barça y no ves más allá. Estás completamente perdido hoy. La bronca ya acabó, amigos. Una cosa. No, Alex, un momento. Maquinón. A ver, Maquinote, venga. Y cierra. Rápido que Alex se tiene que ir, venga. Entonces, como Kylian Mbappé vive rodeado de tanto glamour y de tantos balones de oro potenciales, pues es normal que esté descolocado. Dicho eso, estoy convencido de que marcará muchos goles.
Fíjense lo que les estoy diciendo, y es que la cara lo delata en lo absoluto. Y para cerrar, el señor Alex Pareja, que por cierto en otro segmento le escuché hablando de lo que había pasado con Ramón Álvarez de Mon y con Aitana, que todos creo que lo tenemos claro, y hablan de una manera tan irrespetuosa de Ramón Álvarez de Mon. Por eso yo llamo muchas veces tibio a Rodri Fáez, porque me parece que es ridículo. Pero bueno, en fin, no me voy a centrar en lo de Ramón. Escuchen este pedacito. Un día de estos te preguntaré y me tienes que responder en la antena qué es el glamour, Moisés, pero no te lo pido. No, el glamour es ponerse trenzas, ponerse los dientes de oro. No. Sí, ponerse trenza, ponerse los dientes de oro. Pensaba que tenías en la cabeza. Bueno, ahí creo que sobran las palabras. Creo que podemos todos identificar rápidamente y a la perfección de a quién está haciendo referencia este hombre. Es totalmente fácil de detectar el resentimiento, vamos a llamarlo de esa manera, que tiene este hombre con cierto futbolista del Real Madrid que, bueno, tenía muchas ganas, igual que mucha gente, de reventarlo en líneas generales, y la cosa pues no le ha salido como ellos lo esperaban. Este chico ha reventado el fútbol, está a un par de meses de ganar su primer Balón de Oro. Y es algo que, bueno, básicamente quieren allí tener, es siempre ahí como buscar la razón con cosas absolutamente absurdas como lo que acabamos de escuchar. Igual, me parece muy bien que por lo menos Rodrigo Fáez está teniendo un poco más de carácter a la hora de defender al Real Madrid en este tipo de programas, porque siempre los que siguen este programa, los que siguen mi canal y vemos este análisis casi que todas las semanas de la Liga al Día, podemos entender que este sinvergüenza siempre está ahí hablando del Real Madrid, tirándole mierda, y mientras que Rodrigo Fáez sí, que el Barça es bien, como intentando quedar bien. La verdad es que no me termina de gustar en lo absoluto esa sensación que deja. Me gustaría ver a este señor con un tipo como por ejemplo con Iñaki Angulo. Sería sencillamente maravilloso, pero obviamente eso nunca va a suceder. Es que mira, si lo ponemos en un contexto muy rápido para cerrar, ¿ustedes creen que este personaje, las barbaridades que dice, lo que acusa sin pruebas y todas las estupideces que dice, estuviera en una línea tan grande como ESPN si este fuera del Real Madrid? Obviamente no, y ya sabemos todos cómo es el tema de la línea editorial en ESPN. No me quiero enredar mucho más y me gustaría, por supuesto, saber sus opiniones en los comentarios, que me dejen su like, suscripción. Gracias por acompañarme a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao.